Fue una noche de julio de 1971 cuando María Trinidad Ramírez Poblano decidió acabar de tajo con el maltrato que ella y sus 5 hijos habían sufrido por años a mano de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Ese mismo día, por la tarde, Pablo había propinado los ya recurrentes cinturonazos a los 3 vástagos más pequeños de la mujer, dejándoles marcas en su cuerpo y marcando aún más las de días anteriores, esas que ya no desaparecen. Cuando el peluquero dormía, María, quien se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales del entonces Distrito Federal, tomó un bate de béisbol y sin pensarlo 2 veces le propinó 3 fuertes golpes a su cónyuge, quien ya no pudo recuperar el aliento para levantarse. Los relatos periodísticos del último tercio del siglo XX, en especial de la prensa, refieren que al ver a su marido ensangrentado e inconsciente, la mujer, con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso, tomó la decisión más difícil de su vida: descuartizar el cuerpo, meterlo en algunos costales de la Conasupo que tenía para trasladar la hoja de maíz, con los que envolvía los tamales, y tirar los restos en la calle. El escándalo se desató la mañana del lunes 19 de julio del referido año, cuando algunos de los restos del otrora peluquero fueron hallados a un lado de una casa marcada con el número 508, en la calle Sur 71A, de la colonia Justo Sierra, al sur de la capital del país. La investigación a cargo del general Daniel Gutiérrez, quien en ese entonces era jefe de la policía del Distrito Federal, inició con el interrogatorio a la sirvienta de la casa, en cuyo costado se encontraron los restos de Pablo, quien confesó que movió el costal pensando que tenía pollos muertos, encontrando los restos humanos, por lo que dio aviso a las autoridades. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos que en ese entonces estaban asignados al servicio secreto pudieron dictaminar que el cadáver correspondía al expeluquero, quien tenía antecedentes penales por algunos casos de robo. La identificación del cadáver llevó a los investigadores al hogar de María Trinidad, quien vivía en la calle Pirineos 15 de la colonia Portales, a donde había llegado precedente de Tequisquiapan, Estado de México. Grande fue la sorpresa de los policías del 8º Grupo del Servicio Secreto asignados al caso cuando, al interrogar a la tamalera, esta confesó sin arrepentimiento su crimen, argumentando que su esposo llevaba años maltratándola junto a sus hijos, y más aún cuando les informó que la cabeza del osiso se encontraba en un bote tamalero, debajo de la cama de sus hijos, pues no había cabido en el costal. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su ex esposo para cocinar sus suculentos tamales, pues un epigrama publicado en la prensa informaba lo siguiente: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales, lo que hace que los criminales, con sus horrendos afanes, desde ayer en restaurantes nadie pruebe los tamales, aunque en realidad la cabeza estaba conservada en agua fría, para que no se descompusiera y despidiera mal olor. La declaración de la tamalera de la Portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio 3 batazos al hombre. Aún con vida le cortó las piernas con una cegueta, por lo que murió desangrado, y posteriormente cortó trozos de cuerpo con un hacha. El ruido no despertó sospechas, pues era el proceso que habitualmente realizaba para destazar los pollos o pedazos de carne de res con los que rellenaba los tamales que vendía. El 29 de julio de 1971, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la Ley General sobre Inhumaciones y profanación de cadáver. Finalmente terminó purgando 20 años en el Centro de Reclusión Femenina de Tepexpan, Xochimilco, y en Santa Marta, Catitla. María murió en 1995, en Tequisquiac, Estado de México, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De sus hijos, nada se volvió a saber. En 1993, al más puro estilo ska, las víctimas del Dr. Cerebro lanzaron el tema La Tamalera, en el cual hacen alusión al caso de María. Ella vendía a su marido hecho pedazos, por portarse mal y no darle para el gasto. La tamalera, y yo comía los de dulce, sin preocupación. Cuando pasó algo que me causó horror, me comía yo la mano de un pobre señor, y nos fuimos asustados a la delegación, dice la canción. En 1994, el director Juan López Moctezuma filmó la película El alimento del miedo,
basada en la historia de la popular tamalera de la Portales, y en un capítulo de la serie televisiva Mujeres Asesinas, transmitido en el 2008, se inspiró en el caso. Nació en Apazayucan, en el estado de Hidalgo, un 27 de diciembre de 1957. De una infancia complicada, tuvo que lidiar con una madre alcohólica. Juana era abusada de manera constante por su madre. No podía tener amigos, no la dejaba asistir al colegio y el poco dinero que se conseguía para ambas, su madre lo gastaba en alcohol. Cuando tenía tan solo 12 años de edad, su madre la llevó con un conocido de ella, un sujeto de 26 años, donde bebieron y ofreció a su hija por 3 cervezas al sujeto, quien aceptó el trato y abusó de Juana. Barraza era maltratada y abusada por el sujeto. Quedó embarazada y tuvo un hijo a la edad de 13 años, llegando a concebir un total de 7. A lo largo de su vida logró adquirir conocimientos de enfermería e incluso gracias a su complexión robusta, se dedicó a la lucha libre con el seudónimo de la Dama del Silencio. También llegó a vender palomitas afuera de las arenas. Aunque se supo que Juana Barraza comenzó sus actos delictivos, entre ellos asesinato, a finales de los años 90. La serie de asesinatos que pusieron de cabeza a la Ciudad de México se vivieron entre el 2003 y 2006. A Barraza, también conocida como la Mataviejitas, se le adjudican entre 42 y 48 asesinatos a mujeres de la tercera edad, a quienes visitaba directamente en su casa ofreciendo servicio como enfermera. Todas sus víctimas sufrieron de golpes y cortes de armas punzocortantes. Casi todas eran estranguladas y robadas de sus pertenencias de valor. México se había caracterizado a lo largo de su historia por su gran número de violencia, desde los problemas con el narcotráfico, el tráfico de personas, la clara violencia de género, los malos gobiernos y políticos corruptos, el desempleo y un sinfín de injusticias. También mantiene una nada envidiable lista de asesinos en serie, desde estranguladores, caníbales, destripadores, infanticidas, narcosatánicos. México ha sido un país tan propenso como nuestros vecinos del norte en lo que se refiere a los asesinos seriales. Casos como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en los años 90 ya habían puesto los ojos del mundo entero en las tierras mexicanas. Asesinatos que muchos siguen sin resolverse y que el gobierno parece haber enterrado. Este terrible aire de violencia hace que los mexicanos parezcamos vivir acostumbrados a la misma, algo que es sumamente peligroso. Es por esto que cuando algunos casos de asesinos en serie llegan a aparecer, ni siquiera los medios de comunicación parecen tomarle suficiente importancia. Todo es tan cotidiano. Sin embargo, cuando en la Ciudad de México comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres de la tercera edad asesinadas de manera violenta en sus propias casas, las autoridades volvieron a actuar de manera dubitativa y poco eficiente. La presión mediática y social dejaron al descubierto muchas deficiencias por parte del sistema. Tan solo en el año 2003, un total de 9 víctimas fueron encontradas en estas circunstancias. Las ancianas eran golpeadas, cortadas e incluso, algunos casos, sodomizadas, y en su mayoría fueron estranguladas hasta la muerte. Aunque en las escenas de los crímenes era visible que hacían falta artículos de valor, no justificaba un asesinato, mucho menos de este tipo, por lo que las vinculaciones con un posible asesino serial en la capital del país comenzó a tomar fuerza. El miedo que esto provocó en las familias fue evidente. Los casos con las mismas similitudes seguían ocurriendo, y no se podía encontrar al responsable, pues lidiar con este tipo de casos no es fácil. Un punto fundamental fue el hecho de que, en aquel tiempo, se había dado cierta asistencia médica y beneficios a las personas de la tercera edad, dando la oportunidad de recibir esta ayuda en sus hogares. Los oficiales habían recibido algunos reportes, donde se aseguraba que en las escenas del crimen, momentos antes se pudo observar a una trabajadora social que las visitó. Sumado a eso, las víctimas fueron estranguladas en algunas ocasiones con estetoscopios. Sin embargo, teniendo estas pruebas, ¿por qué se dudó tanto por parte de la policía a pesar de la presión creciente? La situación era más compleja de lo que parecía. A través de la historia, los asesinatos en serie no solo se han cometido por hombres, pues las mujeres también se han visto involucradas. La diferencia que ponía en jaque a las autoridades
era el modus operandi, pues las motivaciones a que se relacionaban los asesinatos por mujeres siempre habían sido completamente distintas, desde venganza, dinero o quererse escapar con un amante. Los motivos suelen ser más emocionales y usar métodos más sutiles como el envenenamiento, pero los crímenes cometidos por Barraza, además de usar un método como el estrangulamiento, son más vinculados a asesinos varones, por lo que, aunque las pistas daban claramente hacia una mujer, se buscó a un hombre que posiblemente se transvestía o se disfrazaba. Entre dudas, la exposición de los medios que aseguraban la existencia de un asesino serial, a diferencia de las autoridades que se negaban a afirmarlo, y la aparición de víctimas cada vez más frecuente, la ciudad se volcaba en contra de las autoridades. Tras la torpe detención de 2 sospechosos, ideas que cada vez eran más incoherentes por parte de la policía, que era claramente superada por la situación y las críticas. Todo parecía indicar que el asesino se seguiría saliendo con la suya, pues la cifra de muertes solo iba en aumento. Las autoridades terminaron por formar una unidad especial para el caso. Fue apenas hasta el año 2005 cuando dieron a conocer de manera oficial la presencia de un asesino serial en la Ciudad de México, cuando ya existía más de 30 asesinatos, cuando parecía que el asesino se frenaba y las autoridades sufrían una derrota vergonzosa. En el mes de enero del 2006, una mujer de 49 años de edad, identificada como Juana Barraza, era detenida en Ciudad de México, acusada de asesinar a Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad. La anciana había sido estrangulada hasta la muerte con un estetoscopio y apuñalada violentamente en varias ocasiones con un cuchillo militar. Un joven que se encontraba visitando el sitio llegó de improviso. Se topó de frente con la mujer que salía del lugar vestida de rojo, quien se alejó rápidamente. El joven se encontró con el cadáver en la cocina y salió en busca de la mujer. Unos agentes que estaban cerca del lugar escucharon los gritos y detuvieron a la mujer, que se resistió con violencia y se identificó como Juana Barraza Samperio. Tras ser sometida, la similitud de la sospecha y el crimen del que se le acusaba coincidían inmensamente con las investigaciones policiales. Tras comparar las huellas dactilares de la sospechosa con las encontradas en las escenas de los crímenes, las autoridades no daban crédito, pues se había topado casi por suerte con la mataviejitas. En un principio, Barraza confirmó el asesinato de Ana María de los Reyes y otras ancianas durante años anteriores. A pesar de que la detención se hizo pública a través de los medios, esta fue tomada con cierta incredulidad, pero las autoridades se dieron a la tarea de convencer y justificar su detención, incluso mostrando evidencias y exponiendo a la presunta asesina en televisión, para que no quedara duda de ello. Sin embargo, todos los errores cometidos previamente, así como la búsqueda de un sospechoso transvesti, dieron a entender que ni los mismos investigadores sabían bien qué era lo que estaban buscando, y las críticas no cesaron. Tuvo que ser encontrada infraganti durante un crimen y ni siquiera fue por las autoridades, por lo que el mérito que ésta se daba por su detención fue duramente criticada por los medios y comunidad, dictándolo como un golpe de suerte. Tras los juicios, se le acusó por el asesinato de 40 mujeres de la tercera edad, aunque solo se le comprobó y condenó por 16 de ellas con cadena perpetua, pero se especula que pudieron ser hasta 48 los cometidos. En declaraciones, Juana Barraza culpó al odio que sentía por su madre. Barraza fue un caso que cambió la manera en que el mundo miraba a los asesinos en serie, pues jamás en la historia se había presentado un caso como el de ella, una asesina fuera de todos los cánones relacionados en la materia. Como un dato curioso, unas semanas antes de ser arrestada, Barraza había salido en una nota de televisión a nivel nacional en un evento de lucha libre, donde se encontraba sonriendo y bromeando con el entrevistador. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que visiten nuestras redes sociales. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.